La importancia de generar engagement con nuestra audiencia es lo que nos va a venir a contar ahora Belén Bordils, que lo hace fenomenal, y vais a coger muchísimos trucos. Vamos, yo que ya es la tercera edición de workshop que llevo con ella, voy aplicando día a día sus consejos. Así que, vamos, los oídos bien abiertos y bienvenida, Belén. Muchas gracias. Mira aquella parte, te voy a dar el pasador. ¿El pasador? Sí. Y no me quiero acercar. Pues básicamente porque como veréis lo hace muy bien. Allí como está el streaming, así fenomenal. Aquella parte. Gracias. Bien, pues bienvenidos y encantada de veros a todos. Como os ha dicho Maite, es el tercer workshop que hacemos sobre comunicación y realmente lo que os ha contado Sandra y lo que os voy a contar yo entiendo que son cosas muy útiles para que podáis llevar a cabo vuestros pitch. Mi objetivo hoy es que adaptéis pues 3 o 4 tips, que os quedéis con ellos, perdonad que vengo un poco acelerada, y que luego podáis aplicarlos para facilitar vuestra comunicación en vuestras presentaciones. Y vamos a empezar por esta frase que a mí me parece muy interesante y quería saber qué opináis sobre ella, que la comunicación genera oportunidades. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo con esta frase? ¿Por qué? ¿Alguna ocasión en la que a través de la comunicación hayas tenido una oportunidad profesional o laboral? Es que yo creo que si no comunicas estás muerta, ¿no? Sí, efectivamente. Si no comunicas, no existes, evidentemente. Más en vuestro caso, en un pitch, porque yo estoy segura de que tenéis unos proyectos estupendos, pero si los comunicáis con eficacia será mucho más fácil que lleguéis a los futuros inversores. Igual tenéis una idea brillante, pero si no somos capaces de comunicarla de manera coherente, con entusiasmo y como os voy a contar ahora, pues va a ser más difícil, igual llega antes otra persona. Por eso hay que aprovechar siempre las oportunidades de la comunicación. Por ejemplo, en el networking que tendréis ahora, pues aquí hay mucha gente con la que hablar, que comunicándoos y contándoles vuestro proyecto, tenéis la oportunidad, pues quizás, pues de que inviertan o de una colaboración. ¿Qué es fundamental? Siempre la preparación frente a la improvisación. Porque muchas veces pensamos, bueno, como tengo aquí unas diapos, y ya las he preparado, ahora cuando salga las leo. Pero es todo lo contrario. La preparación es fundamental y más en un pitch, sobre todo porque nos ajustamos a unos tiempos y ese tiempo lo tenemos que respetar. Ahora hablaremos del tiempo. Normalmente tenemos una idea y la tenemos que transformar en palabras y de la idea a la palabra hay un territorio de riesgo en el que se transforma esa idea en palabra y está marcado por la emoción del momento. Por eso es importante prepararlo, porque esa emoción igual puede ser tensión, ¿no? En este caso. Y esa tensión puede hacer que os bloqueéis. Por eso es importante, desde mi punto de vista, que redactéis todo, absolutamente todo lo que vais a decir y a partir de la redacción lo plasméis en diapositivas. No que hagáis las diapositivas y luego penséis en lo que vais a decir, porque las diapositivas son un refuerzo de lo que estáis diciendo. Por eso hay que intentar tener poco texto en las diapos. Preparación al máximo, repetir, repetir, repetir en tiempo real sobre la diapositiva. Bien, pues como decía Churchill, voy a preparar la improvisación de mañana, o como decía Shakespeare, las improvisaciones son mejores cuando se preparan. Pues dos grandes oradores conscientes de la importancia de la preparación frente a la improvisación. Cuando haya gente que os diga que está improvisando, no os lo creáis. Todos tenemos nuestro discurso preparado de una o de otra manera. Y ahora me gustaría saber quién de vosotros tiene tensión escénica cuando habla. Uy, muy poquitos. Yo también tengo, ¿eh? Todo el mundo tiene tensión escénica. Miedo no creo que tengáis porque, bueno, miedo ya es una patología y además si no, no estaríais aquí para presentar vuestros pitches. Pero tensión tenemos todos. Yo tengo dos noticias, una buena y una mala. Primero la buena. La buena es que la tensión no es mala, la tensión es buena porque te hace estar alerta, o sea, te ayuda a prepararte. Hay que utilizarla, canalizarla en positivo. Y la tensión es mala, la mala noticia es que nunca nos vamos a quitar la tensión de encima, jamás, jamás, porque es algo intrínseco a nosotros. Lo que sí que podemos hacer es intentar que vaya disminuyendo. ¿Cómo? Bueno, hay técnicas que ahora os explicaré, pero
Como más disminuyes enfrentándote a la situación de hablar en público, cuantas más veces mejor. Muchas veces decimos a un compañero, bueno, alguien tiene que hablar, no, pues habla tú, no estaféis, voy a hablar yo, y un día te saldrá mejor, otro día te saldrá peor, pero no importa, lo importante es que todo eso es un avance que vais a hacer en vuestra comunicación y en la oratoria. Ahora os voy a poner un vídeo de unos presentadores, es un vídeo divertido, que se relajan de la tensión que tienen de hacer muchas conexiones en directo y les pasan estas cosas. Estamos hablando ahora de lo que hay a las 4 de la tarde, un importante partido. Perdón, otro dato de este nuevo gobierno. En Tierra Hostil, la gran triunfadora de la noche. Estaba explicándole a los compañeros que se me había roto el pinganillo. Simplemente. Y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información. Bien, bueno. Evidentemente el que tiene boca se equivoca y no pasa nada. Lo importante es salir con naturalidad, ¿no? Porque además, tened en cuenta, y lo estuvimos hablando en la primera jornada, que a vosotros no se os va a juzgar por vuestra oratoria. O sea, si comunicáis mejor, pues fenomenal. Pero lo que se os va a juzgar es por los datos que deis, por vuestro proyecto. Entonces el jurado entiende perfectamente que te puedes quedar en blanco y retomar, no pasa nada, que puedes decir perdón y continuar, no pasa absolutamente nada, pero sobre todo naturalidad. Unos protocolos breves para reducir esa tensión. En primer lugar, los elementos técnicos y escénicos, que son muy importantes. Por ejemplo, pensad qué tipo de micro os van a poner cuando lleguéis. Si os ponen este micrófono, hay que sujetarlo a algún sitio, ¿verdad? Con una pinza. Este es fácil. Pero, por ejemplo, os pueden poner micrófono de diadema, ¿lo conocéis? Bueno, pues este micrófono, sabéis que tiene una petaca que se pone detrás, y si, por ejemplo, llevas un traje que no tenga dónde sujetar la petaca, pues yo me acuerdo en una conferencia que una de las personas tuvo que estar todo el rato con la petaca en una mano y el pasador en otra. Y claro, eso le generó muchísima tensión, porque son cosas que no controlas y además pues te limita mucho los gestos. También hay otro tipo de micro, que es el micro de mano que conocéis. Si te dan un micro de mano, pues también te va a inutilizar los dos brazos, y si además tú tienes gestos, pues el sonido probablemente no entra. Tened en cuenta dónde os vais a situar siempre. Antes de salir ya tenéis que pensar, ¿me voy a poner en este lado o me voy a poner en este? ¿Dónde dejo ver mejor? Si me pongo en este lado, este foquito tan amable que me está deslumbrando, esto hay que tenerlo en cuenta, porque igual os está molestando y en vez de pensar en lo que tenéis que decir, estáis pensando el foco, no me tenía que haber puesto aquí. La luz es fundamental también saber dónde está. ¿Qué es recomendable en estos casos? Pues ir con tiempo al sitio donde vais a hacer la ponencia, si tenéis oportunidad, o si tenéis internet, ver cómo es, y ya os ubicáis. Y así cuando la estáis ensayando, ya estáis viendo, visualizando dónde vais a estar. Y eso te relaja mucho. Porque si en vez de estar aquí, yo tengo que hablar aquí arriba, pues igual hay gente que por elevarse un pasito le entra taquicardia. Y puede pasar, y si te elevan más taquicardia, ¿no? Porque estás como más visible. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y vamos ahora a los elementos personales que te ayudan a relajarte. Siempre os recomiendo que tengáis agua preparada, y en cualquier momento, si tenéis que beber, bebéis, que no estéis pensando, se me seca la boca, no puedo hablar. En 3 minutos igual no hay que beber. Bebéis antes y luego bebéis después, pero puede ocurrir. Y luego os voy a explicar un sistema que se llama el anclaje. ¿Habéis oído hablar del anclaje alguna vez? ¿Sí? ¿Tenéis algún anclaje? ¿No? El anclaje es un tema psicológico y es algo que a ti personalmente te relaja cuando te empieza a latir el corazón, cuando te toca intervenir. Y puede ser, por ejemplo, si te empieza a latir el corazón y quieres relajarte, puedes pensar en una música que te tranquilice. O puedes pensar, por ejemplo, en un paisaje o en una situación de verano que te ha gustado. O hay gente que tiene tics, por ejemplo, ¿habéis visto a Rafa Nadal cuando va a sacar?
Si no se toca en 2 o 3 sitios, no saca. Eso es un anclaje. Yo, por ejemplo, siempre llevo en el bolsillo pues, un colgantito que me regaló mi hija, y cuando me estreso mucho, meto la mano en el bolsillo y eso me tranquiliza. Bueno, igual tenéis alguno y no lo conocéis, pero de verdad que en un momento dado os puede servir. Y vamos ahora con la parte del tiempo, que es importantísima, sobre todo en los pitch. Vosotros tenéis 3 minutos hoy, ¿verdad? Os tenéis que ceñir a los 3 minutos. Vuelvo a insistir en el tema de la preparación. No se trata de leerlo en la cabeza, o sea, se trata de verbalizarlo cuando lo ensayéis y de cronometrarlo. Y no se trata de hablar muy rápido para ver si cumplo con los 3 minutos y entonces ganadora. No, porque a la gente le va a costar mucho al final entenderme. Yo os recomiendo que si os dan 3 minutos, ensayéis para 2:40, 2:45. Y que tengáis ahí un colchón. Y luego que os ciñáis exactamente al guión, porque muchas veces te encuentras muy a gusto hablando en público y de repente, uy, se me ocurre un ejemplo o una anécdota. No, porque en 3 minutos no te va a dar tiempo, y si te sales del guión vas a dejar de decir cosas importantes. Otra cosa es que tu intervención sea de 1 hora, ahí ya hay más margen, pero en 3 minutos no tengáis la tentación de saliros del guión. No os lo aprendáis de memoria, porque si os falla la memoria es un desastre. Lo contáis con vuestras palabras, pero con guión. El tiempo significa 2 cosas. Primero, profesionalidad. O sea, yo demuestro que esto lo puedo decir en 3 minutos. Y segundo, respeto también por la organización. Porque, bueno, es que yo me paso 1 minuto, tampoco es para tanto. Pero si hay 30 pitches y nos pasamos todos 1 minuto, son 30 minutos más de acto. Entonces, esos dos significados. Y poneos siempre en el lugar de la audiencia. ¿Qué quieren escuchar los inversores? Yo como inversor, ¿qué me gustaría? ¿Qué pensáis que quieren escuchar? Primero, que es mi proyecto, que es una idea buenísima. ¿Y qué más? Rentabilidad. La rentabilidad, por supuesto, claro. Si yo invierto aquí, ¿qué gano? Pues eso es importante. ¿Qué proyección tenéis? ¿En qué momento está la empresa? ¿Qué clientes tenéis o tenéis previsión? O sea, poneos en su lugar. Ahora voy yo a invertir y ¿qué quiero saber? Porque al final no se trata de hacer una presentación muy chula, sí, se trata de hacer una presentación muy chula, pero el contenido aquí sí que es fundamental. Y ahora ya vamos con el kit de la cuestión, que es la comunicación eficaz. 3 elementos a tener en cuenta, que los conocéis de sobra, pero los ordenamos mentalmente. Son las palabras, o sea, el contenido que decimos, que siempre le damos mucha importancia, ¿verdad? El lenguaje no verbal, que son las expresiones faciales, las expresiones del cuerpo, o sea, todo lo que mi cuerpo comunica que no comunica mi boca, ¿vale? Verbalmente. Y la voz. Y de estos 3 elementos, para que estén en consonancia, para que tengan coherencia, aparece la emoción. ¿Y por qué pensáis que aparece la emoción? ¿Qué tiene que ver la emoción en todo esto? Pues la emoción, el 80% de lo que el receptor recuerda de un discurso es la emoción que le hizo sentir el orador. No tanto lo que dijo, sino, en vuestro caso, trasladado a un pitch, efectivamente sí que se van a fijar mucho en vuestros datos, pero les tenéis que generar confianza. Y esa confianza sí que se puede generar a través de vuestra presencia y de vuestra manera de comunicaros. Entonces, hay varios tipos de emoción. La emoción que yo quiero plasmar, por ejemplo, yo quiero presentar mi proyecto con entusiasmo, porque yo me lo creo y soy muy entusiasta, o yo os lo voy a presentar con energía, o yo, mi proyecto es otro tipo de proyecto, es un proyecto quizás más serio, y aunque son todos serios, ¿no? Pero que tiene lleva otra línea, y yo voy a estar aquí muy serio y os lo voy a contar muy bien, o sea, de una manera más seria. Pues también es una manera, pero hay que determinar cómo lo voy a contar. ¿Para qué? Para conectar con el público. Luego está la emoción que sentimos por dentro. O sea, estoy nervioso, tengo tensión, y entonces hay una frase de un neurólogo portugués que se llama Antonio Damasio, que dice que las emociones se eliminan a través del teatrillo del cuerpo. Y eso quiere decir que si estoy nervioso, muchas veces lo plasmo, por ejemplo, moviéndome mucho. Habéis visto gente que está hablando y está cambiando el peso porque está más pendiente de sus palabras que del lenguaje no verbal, o está, por ejemplo, tocándose un anillo, o
tiene micropicores, ¿no? O se está todo el rato rascando, pues esas emociones, para que no haya fugas de credibilidad, es interesante si os grabáis y las detectáis. Igual no tenéis ninguna, pero si sabéis cuáles son, probablemente las vais a poder controlar. Vamos con el lenguaje no verbal, que ya sabéis que es el lenguaje del cuerpo. La posición correcta sería, pues, la posición equilibrada. Poneos de pie, que voy a hacer una prueba. Vale, fenomenal. La posición en la que tenemos los hombros a la altura de... Fenomenal. ¿Dónde tenéis los brazos? No, los tenéis todos bien. Tú antes estabas con los brazos cruzados y ahora los has descruzado. Vale, la posición de los brazos es también fundamental. Aquí equilibrio. ¿Por qué? Porque en este caso nos interesa mucho tener presencia, ¿no? La cabeza, imaginaos que tenéis un cable que la sujeta, ¿vale? Porque a veces hablamos así y verdad que mi proyecto no es lo mismo, si te lo cuento así, que si pasa por aquí, pues entonces a veces es nuestra manera de parar y no somos conscientes. Y con los brazos, que aquí veo que no los cruza nadie, nadie los mete en el bolsillo, nadie los pone detrás. ¿Habéis estado en una charla de este tipo ya? Eso es lo que no hay que hacer, ni cruzarse de brazos, porque es una manera de ponerte a la defensiva, ni salir con el pasador y la otra mano en el bolsillo, pasada por aquí. Oye, que si de repente tú sales y te das cuenta, la sacas y gesticulas, no pasa nada. O sea, esto no es error mec, ¿no? Pero para que lo sepáis. Ni ponerlas detrás, que es una manera de no saber qué hacer con los brazos, y entonces, verdad que es mucho mejor que yo diga por un lado y por otro lado que diga por un lado y por otro lado. O sea, yo refuerzo el contenido de las palabras. Bueno, ya os podéis sentar, así os muevo un poquito. Gracias. Bueno, pues con los brazos. Movimientos coherentes. No hace falta estar todo el rato gesticulando, es que me han dicho que gesticule. No, tiene que ser coherentes. Si no tenéis gestos, pues intentad igual, en base al texto que escribáis, incorporar algún gesto, que siempre anima. Y luego el tema de la mirada. Fijaos, la mirada, o sea, el contacto visual es el principal compromiso con la audiencia. Y esto quiere decir que si tú hablas normalmente con alguien, ¿verdad que le miras a los ojos? Pues en este caso también. No vale eso de, imaginaos que estoy hablando aquí. Tú mira al fondo, que parece que mires a todo el mundo. Tú imagínate que yo si lo estoy contando, diríais, ¿qué le pasa? Entonces, hay dos maneras. Es que hay como muchas teorías, yo he oído otra, que luego os la cuento en el networking, también un poco extraña. Imaginaos que estáis así, vale, pues yo aquí haría, como la sala es profunda y sois muchos, una M o una W. El sitio ideal para dar una charla, aquí está el PowerPoint, nos adaptamos, pero es, o sea, situarte en el centro de todo el mundo para mantener la conexión visual. Y imaginaos que hay menos gente y estáis dispuestos en semicírculo, pues podemos hacer lo que llamamos el ventilador, pero intentando mantener conexión visual. Cuando hay mucha gente es difícil. Cuando haces la M, pues sí que puedes ir desde atrás adelante y volver. Igual hay alguna persona muy amable que asiente constantemente y tú dices, uy, me encanta, me da confianza, zasca, me voy a por ella, pero estás obviando al resto de gente. Entonces, hacedle caso. Igual hay gente que os pone nerviosa, no la miréis, es que ocurre de todo, porque esto es muy psicológico, pero siempre intentar pues que todo el mundo se sienta aludido. Y seguimos con la voz. Fijaos la cantidad de elementos que hay que tener en cuenta. Voy a explicaroslo en base a un ejemplo que pondré a continuación un vídeo, pero os los leo. Velocidad y ritmo, ni muy rápido ni muy lento, adecuar el ritmo a lo que estoy contando. Si quiero generar expectación, normalmente hablaré más despacio y más bajito, que si quiero motivaros para que os apuntéis a mi equipo, que es fantástico, porque no os voy a motivar de esta manera. O sea, lo hacemos de manera inconsciente, pero con los textos, o sea, con lo que escribáis, lo podéis ensayar. Proyección, volumen, vocalización fundamental. Además, cuando vocalizas, te obligas a pausar. O sea, si tú eres una persona que hablas muy rápido y te empeñas en vocalizar, entonces pausas y le das importancia, o sea, le otorgas importancia a lo que estás diciendo. Y entonación y pausas las vamos a ver a continuación en el vídeo. Es un profesor de la UNIR que se llama Juanma Ortega y es locutor de radio, entonces lo hace fenomenal, por eso os pongo el ejemplo. Y fijaos cómo con la intención le da mucha importancia a lo que quiere y lo que no lo deja así como en el aire, con la entonación.
Hola, soy Juanma Ortega, locutor de radio y televisión y profesor de la UNIR, y estoy aquí para presentarte la universidad. Los grados y másters que ofrece la UNIR son oficiales y válidos en toda la Unión Europea. Los gestos. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior. La UNIR propone un modelo universitario propio y moderno. Creemos en las nuevas tecnologías y apostamos por ellas. Esta universidad no tiene campus, ni edificios, ni jardines, ni instalaciones deportivas. Esta universidad existe en un nuevo territorio, el territorio virtual. La UNIR ofrece un modelo educativo que se basa en la personalización, en acompañar permanentemente al estudiante más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. Aquí podrás hacer la carrera que sueñas. Bienvenido a la UNIR. ¿Veis? Aquí podréis hacer la carrera que sueñas. Te acompaña permanentemente y lo refuerza con el gesto. Y no tiene campus, pero tiene un territorio virtual. O sea, con la voz te está dando una intención que al final te convence y dices, cómo mola, ¿no? El territorio virtual, yo quiero formar parte del territorio virtual. Luego te planteas qué es y dices, uy, pero si no tiene campus. Pero en este momento te ha captado. Pues ahora vamos a ver un vídeo de Steve Jobs en el que veréis cómo, gracias a las pausas y a los silencios, porque los silencios y las pausas generan expectación y además vienen muy bien, sobre todo las pausas, para que la gente procese la información que le estás dando. Si tú le das la información demasiado rápida, llega un momento en que la cabeza no procesa. Si tu pitch es el número 29 de 30, el que está escuchando va a desconectar. Entonces, a través de las pausas puedes generar expectación. Las pausas las podéis utilizar, por ejemplo, cuando lancéis una pregunta, un segundo y una pausa. Una pregunta retórica, evidentemente, que no queráis que os contesten. Por ejemplo, ¿a qué se dedica la empresa? Pausa. Y continúas. O, por ejemplo, equivale a cuando escribes a poner 2 puntos. Se divide en las siguientes partes. Número 1, pausa. Número 2, pausa. Y esa pausa, aunque os parece que estáis perdiendo el tiempo, no estáis perdiendo el tiempo porque es menos de un segundo, pero ayuda a facilitar la comprensión. Bien, pues esta es la presentación del iPhone, del primer iPhone, en el año 2007. No sé si alguno de vosotros todavía no había nacido o acababa de nacer, pero es muy moderna y veréis, para inspiraros en este tipo de presentaciones, y la vemos y la analizamos. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. ¿Estos ordenadores los habéis visto? In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today we're introducing 3 ¿Veis cómo se detiene? revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. No tiene prisa, ¿eh? Ahora va a acelerar un poco el ritmo. Ahora que... The second is a revolutionary mobile phone. Tiene un público muy entregado, no siempre ocurren estas cosas. And the third
is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. ¿Qué os ha parecido? Hay muchísimos análisis, pero uno, por ejemplo, habéis visto cómo se ha detenido en 3. ¿Por qué? Porque luego ha dicho que no son 3 aparatos diferentes, sino que es uno solo. Entonces, si tenéis palabras clave que queráis destacar, deteneos en ella. Si tenéis cifras, no las digáis como si pasarais por ahí, deteneos en las cifras importantes, o sea, enfatizarlas. Y eso en el texto os lo podéis subrayar para luego acordaros. Lo haréis de manera natural probablemente, pero cuando lo preparáis al final la mente también se prepara para interpretarlo así. Y luego utiliza un lenguaje sencillo, ¿verdad? Esta presentación realmente está dirigida al público que tiene ahí, pero está dirigido al consumidor final, porque cuando todo el mundo pensaba que un teléfono era para hablar por teléfono, nadie pensó jamás que podía hacer todas estas cosas. Y eso a veces ocurre. Cuando haces la presentación de tu proyecto, utilizas un lenguaje muy técnico que igual los inversores que están viendo todo tipo de sectores y muchos productos o muchos servicios no entienden. Entonces, fijaos si lo van a entender, porque hay que adaptar también, evidentemente, el lenguaje a la audiencia. Él utiliza la regla del 3, que es una regla que facilita la comprensión y facilita el recuerdo. Lo divide en 3 partes y lo repite 3 veces. La regla del 3 se utiliza mucho en comunicación. Por ejemplo, si os preguntan qué valores definen tu empresa, ¿alguien que vaya a hacer un pitch? ¿Por aquí? ¿Tú misma? Estoy dándole vueltas a la tercera, porque hace un rato que digo, mi proyecto lo siento que es ecológico, Sí. es feminista, porque ¿Sí? la desigualdad, y la tercera estaba como algo con la prosperidad. no se oye. Ah, vale. Que si no habla por micro, Da igual, da igual. Ah, vale. Ah, no. Estaba dándole vueltas yo a la tercera, ¿no? Porque la primera sí que es ecológico, es feminista porque va a cambiar una desigualdad que hay de género en salud. Y el tercero, algo que estaba buscando la palabra como algo de próspero. ¿Sabes? Algo así como ecológico, feminista y próspero. Fenomenal. Bien. Pueden ser 3, pueden ser 2. Yo lo que no daría es 5 o 6, porque claro, a la sexta ya hemos llegado al momento de las conclusiones. 20 conclusiones. Tú ya dices, bueno, me voy y ya vuelvo después. Entonces, el 3 es un número que se utiliza mucho en comunicación y que os podéis dar cuenta, por ejemplo, pues los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos, los 3 cerditos, los 3 mosqueteros, el bueno, el feo y el malo, libertad, igualdad y fraternidad. O sea, os van a venir muchísimas. Y tenemos pues un poco la cabeza en comunicación estructurada para 3, pero puedes apostar por 2. Yo desde luego no apostaría por más de 3. Esto como anécdota. Pues seguimos con la importancia también de la imagen y de la actitud, porque como es imposible no comunicar, porque estamos constantemente comunicando. Por ejemplo, yo cuando he llegado, ¿no?, y he salido, habré comunicado por mi manera de vestir, por mi pequeña aceleración, ¿no? O sea, estáis sacando conclusiones y yo saco conclusiones de vosotros también, pues hasta por vuestra expresión facial. ¿Le está gustando, no le está gustando, se está divirtiendo? Puede sacar muchas interpretaciones. Entonces,
la manera de vestir es una manera, evidentemente, de comunicar. Y yo, en relación a las presentaciones del pitch, os recomiendo que comunicáis mucho con vuestra persona, con vuestra presencia, y a través del vestuario podéis igual, si os interesa, hacer un guiño a los colores corporativos de la empresa. Por ejemplo, pues Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, siempre lleva algo verde. Y al final, pues lo relacionas con eso. También son formas de que te recuerden. O si tu empresa, pues por ejemplo, ayer había una de yoga, pues la persona que la presentaba tenía un aspecto pues más zen, ¿no? Más relacionado con el yoga. No vino vestida de punky. O sea, tiene que haber una coherencia entre lo que comunicas y cómo lo comunicas. Y también con la manera de vestir. Y con respecto a la actitud, pues lo que os he dicho, es algo similar a la emoción. ¿Qué actitud quiero presentar? ¿Quiero ser cercana a mi público o quiero estar en mi sitio y que haya una distancia entre el público y mi persona? Pues todo eso también es interesante decidirlo. Pero es fundamental que seáis naturales, o sea, que seáis vosotros mismos, porque te pones recto, la cabeza en el sitio, el brazo, y al final no transmites. O sea, esto es una teoría, pero que evidentemente lo importante y el objetivo aquí es que conectéis, que la gente entienda lo que decís y que les transmitáis un mensaje. Entonces, naturalidad ante todo, pero sí que hay ciertas técnicas que te ayudan sobre todo a generar confianza en las personas que están enfrente. Pero lo que más confianza les va a generar es que seáis vosotros, o sea, la naturalidad. Y ahora, por último, ya consejos sobre el lenguaje verbal, sobre la manera de expresarnos. En primer lugar, vamos a elegir mensajes. ¿Cuántos mensajes pensáis que podéis dar en 3 minutos? Tú te lo sabes, tú no, vale. Un mensaje. ¿Cuántos? ¿Un mensaje? Al menos 2, un problema y una solución. ¿Perdona? Al menos 2, un problema y una solución. Un problema y una solución. Bien, 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 bien. ¿Alguien más? Vale. Mensajes. 1. En 3 minutos, un mensaje. Porque si apostamos por 2 mensajes, por 3 mensajes, al final el exceso de información es falta de información. Entonces podemos dar un mensaje, por ejemplo, Steve Jobs, el mensaje en esta presentación es que hoy Apple ha reinventado el teléfono. Y este mensaje lo repite 5 veces durante la presentación, lo repetía en las ruedas de prensa, en las presentaciones, en las entrevistas, hasta que los medios de comunicación, el titular era ese. Es muy difícil generar tú el titular, pero desde luego si lo repites muchas veces, pues puede que te lo compren. Lo que has dicho de un problema, una solución, esto es lo que gira en torno al mensaje. O sea, la información en torno al mensaje. Pero un mensaje principal es como un eslogan y es el que es capaz de definir lo que es tu empresa en una sola frase. Y es muy difícil de pensar, o sea, hay que darle muchas vueltas, igual elegís un mensaje y luego lo vais cambiando. Luego la repetición funciona, os habéis dado cuenta, ¿no? Con Steve Jobs. Si tienes que decir algo y lo repites varias veces, ¿verdad? Al final va a calar en la mente de las personas. Y además facilita el recuerdo. Frases cortas, pues sujeto, verbo y predicado. No os volváis muy exigentes y de repente estás hablando de una cosa y subordinas con otra frase porque tienes otra idea y te vas a otra idea, porque hay que darle a la gente la información muy fácil de procesar. Entonces, lo interesante es, yo tengo una idea, la transformo en una frase, una idea en una frase. Hay que facilitar a la gente la comprensión, porque tener en cuenta que, al público en general, pero sobre todo que van a estar escuchando muchos pitch los inversores. Entonces se lo tenéis que dar muy claro, o sea, que no tengan que llegar a ellos a ninguna conclusión, dales tú la conclusión. Y por último, la sencillez en el lenguaje, que es lo que os he dicho, que es interesante utilizar un lenguaje no muy técnico, para que todo el mundo entienda lo que le estás explicando. Captar la atención, fundamental, y estoy segura de que en muchos de vuestras presentaciones tenéis una llamada de atención, porque después de tantas jornadas prácticamente todos tenéis 30 segundos para captar la atención.
es la teoría, pero bueno, cuanto antes la captéis mejor. Tened en cuenta que como van a escuchar muchos, si algo les llama la atención, pues entonces os van a atender más. Se puede hacer una pregunta, se puede dar un dato impactante, o puedes contar una historia y a partir de esa historia, pues cómo he llegado hasta aquí, ¿vale? O por qué hemos tenido esta idea, o qué problema había en relación a una idea, a una historia, y ahora yo os doy la solución, y a partir de ahí arrancar. Por ejemplo, pues en un curso hace mucho tiempo, estaba dirigido a psiquiatras, un ponente empezó su discurso diciendo: los españoles miramos el móvil una vez cada 4 minutos. Haces una pausa, entonces todo el mundo está recapacitando. Una vez cada 4 minutos, bueno, igual mi hija sí, yo no lo tengo tan claro. Bueno, sí, porque yo ya estoy, que ya no puedo dejar de mirarlo. Entonces, mientras estás recapacitando, ya has captado la idea y ya te interesa el tema. Y para finalizar, veréis como aquí hay muchas llamadas de atención en el vídeo que vamos a poner para acabar. Es de la Fundación Educaixa, de la Caixa, y es un elevator pitch del que vamos a sacar muchas conclusiones. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. ¿Con qué? Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Aprovechala, solamente con ese gesto, ¿verdad? Que le da más fuerza al aprovechala. O sea, los gestos son importantes. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué conclusiones sacáis? Quiero verlo otra vez. ¿Quieres verlo otra vez? Bueno, lo puedes buscar, ¿eh? Sí, bueno, pues ¿qué necesitas? ¿Qué vas a hacer con la inversión? Aquí hay muchísimas pistas sobre lo que le puede interesar. Y luego habéis visto el tema de, ¿me das tu teléfono? No, así no te lo voy a dar. Y la que gana al final, pues es la que se expresa con seguridad, con determinación, con energía, con ganas, la que lo explica todo con claridad. Bien, pues ¿tenéis alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Podéis aplicar todo
a vuestro pitch y luego os daremos un feedback de cada una de las intervenciones en las que seguramente saldrán más cosas. Me quedo aquí por el streaming, ¿no? No, está ahí. Ah, está ahí. Hola, vale. Pues simplemente quería irme al ejemplo de Steve Jobs, ¿vale? Es verdad que vemos un storytelling muy bien marcado, cuenta la historia con sus pausas y tal. Entonces, a la hora de preparárselo, yo creo que también cuenta con esos puntos de momento épico en el que espera la respuesta del público. Y creo que en ocasiones, igual la respuesta del público no es ese aplauso. Entonces, ¿cómo gestionar eso de espero una respuesta del público, que es un aplauso, por eso esta pausa, un aplauso, una risa, y no la recibo? ¿Cómo se puede gestionar eso? Pues con naturalidad. Es lo mismo que cuando yo hago una pregunta y no tenéis preguntas, pues en cuanto veo media mano, la cojo. Si no, apelo a alguien directamente, y si no, doy yo la respuesta. Es que Steve Jobs tenía el público ganado. En los conciertos, por ejemplo, verás como cuando hacen pom, aunque el concierto continúe, la gente aplaude porque es como que acabas abajo y todo el mundo piensa que tiene que aplaudir, pero con naturalidad pues continúas, es como si fuera una pausa. O sea, no siempre la gente si por ejemplo haces algo gracioso se va a reír, no siempre te va a aplaudir, pues, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Gracias. A ver, por aquí el micro. Simplemente quería decir que también puede pedirse, ¿no? Buscas esa respuesta y sería adecuado a lo mejor decir aplausos, ¿no? Como esperando, creando esa tensión y esa respuesta que tú vas a dar, decir, ¿no? bueno, aplaudir, tal. Claro. Se puede. Aunque no lo esperes. Sobre todo que no estéis muy encorsetados, porque yo he visto en otros pitch y en muchas presentaciones que cuando estáis haciendo la presentación estáis... Y de repente os hacemos una pregunta, se os relaja la cara, sonreís, sonreír desde el principio, que estáis vendiendo algo chulo. O sea, que no se os vea demasiado tensos. Ya sé que es muy fácil decirlo y luego tenéis que salir aquí, pero es verdad que cuantas más veces lo ensayéis, lo vais a acabar naturalizando. Y entonces, en vez de contarlo como me lo sé, y te lo voy a contar, me lo vas a contar como si se lo contaras a un amigo, como, oye, ¿qué proyecto tienes? Bueno, pues es chulísimo, mira. Y entonces, ¿a que no se lo cuentas como en una presentación? Pues intentad encontrar esa entonación y esa manera de expresarlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, pues lo ha dicho Belén, fenomenal. Vamos, esa actitud, esa práctica, esa sonrisa y esa naturalidad. Ahora vamos a coger fuerzas porque ahora llega vuestro momento, el momento más esperado, los pitches. Gracias, gracias. Mira, un aplauso.